Amén. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Ahí está. El contexto que tiene que ver con esta porción que acabamos de leer en Hechos, tiene que ver con la iglesia apenas en sus inicios, ¿verdad? Los apóstoles están predicando la palabra en Jerusalén y se consiguen con una gran adversidad. Se consiguen con una oposición no de la gente, una oposición de la jerarquía, el gobierno, quienes tenían autoridad para poder ejercerla políticamente, ¿verdad? Y obviamente se trata mayormente de los saduceos, que controlaban el templo y que comenzaron, ¿verdad?, a organizar el Sanedrín, que era algo así como la asamblea legislativa de los judíos en Jerusalén, y allí comienzan a traer a estos discípulos y decirle: oye, ustedes ya no pueden seguir en eso, paren, cierren la boca, no sigan hablando de ese tal Jesús, no sigan haciendo señales en el nombre de ese tal Jesús, está prohibido. Y fíjense la respuesta de Pedro y de Juan: juzguen ustedes si conviene obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. Ellos determinaron no cerrar su boca y seguir obedeciendo a Dios. ¿Por qué este texto es relevante para nosotros el día de hoy? La semana pasada comenzamos a hablar un poquito acerca de lo que llamamos la cultura posmoderna. Y la cultura posmoderna trata de cambiar radicalmente nuestra forma de concebir la realidad, nuestra forma de concebir el mundo. Y por supuesto, lo que la sociedad, lo que esta cultura posmoderna está planteándonos es una sociedad donde no hay verdades, donde no hay valores rígidos, donde no hay una moralidad definitiva, sino que cada quien puede escoger lo que considera su verdad, cada quien puede escoger lo que considera lo que es justo, lo que es correcto, cada quien, por lo tanto, determina lo que considera que es moralmente correcto. Entonces, ¿qué va a pasar en una sociedad como esta? Lo que va a pasar es que ya nadie puede determinar que algo está malo o está bueno. ¿Por qué? Porque en aras de la diversidad, es una de las palabras favoritas en la posmodernidad, en aras de la diversidad y de que todo el mundo tiene el derecho de expresión, bueno, por lo tanto yo también tengo el derecho de decir que eso no es correcto y esto sí lo considero correcto. Entonces hay una relativización moral. Y por lo tanto, cuando nosotros los cristianos nos levantamos y decimos: esto es lo que Dios dice como verdad, esto es lo que Dios dice que es correcto, y por lo tanto tengo la convicción fundada en lo que Dios dice, ¿qué comienza a hacer la sociedad en contra de nosotros los cristianos? Comienzan a llamarnos trogloditas, comienzan a llamarnos gente que pasó de moda, comienzan a llamarnos fanáticos, comienzan a llamarnos fundamentalistas, comienzan a llamarnos gente que se quedó atrasada, comienzan a llamarnos mongólicos, ¿por qué? Porque nosotros no decimos lo que ellos dicen. Porque nosotros tenemos otra referencia para llamar las cosas ciertas o para llamarlas falsas. Nosotros tenemos una referencia diferente, y esa referencia que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Es lo que Pablo está diciendo, es lo que Pedro está diciendo. Oye, yo no puedo ir en contra de lo que Dios dice. No conviene, no es lo correcto. Y por lo tanto,
ellos desafiaron a la sociedad, desafiaron a la jerarquía de Israel para poder seguir haciendo lo que era verdad, lo que era correcto conforme a Dios. Mi querido, y todo esto lo digo por lo siguiente. Esta sociedad, la sociedad posmoderna, va a desafiarnos cada vez más. Esta sociedad se está organizando de tal manera que nosotros vamos a ser acorralados. Y vamos a tener que aprender a posicionarnos como se tuvieron que posicionar los apóstoles y tomar una decisión radical. O complacemos a la sociedad en la que nosotros vivimos y quedamos bien con los hombres, o decidimos quedar bien con Dios y nos buscamos tremendos enemigos. Nos buscamos tremendos enemigos y desafiamos a las autoridades como hicieron los apóstoles. Hay un momento en que Dios deja de ser conveniente. Hay un momento en que Dios deja de ser conveniente, en que pararme y afirmar lo que Dios dice me va a ser el objetivo, me va a ser el blanco de ataques. Hay momentos en que pararme y sostener la verdad de Dios me va a causar problemas, me van a perseguir, la gente va a comenzar a socavarme, a infamarme, a hablar mal de mí, va a comenzar a inventar, ¿verdad? Formas de descalificarme con adjetivos, con inventos, con infamias, con mentiras. Van a tratar de hundir, ¿verdad?, el nombre de nosotros como cristianos. Mis queridos, lo que les estoy tratando de decir es que en la sociedad posmoderna el cristianismo va a ser atacado seriamente. La fe cristiana va a ser atacada. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios enseña en el Evangelio según San Juan que la gente huyó de la luz porque prefería vivir en las tinieblas, porque cuando la luz te da de cerca se refleja la maldad en la que tú vives y por lo tanto la gente no quiere la luz. La gente prefiere vivir en las tinieblas, porque de esa manera no hay nadie que le está recordando estás haciendo algo malo. No hay nadie que le está recordando estás pecando. No hay alguien que le está recordando estás viviendo en contra de lo que Dios dice. Y la gente no quiere escuchar eso. La gente lo que quiere escuchar es que todo el mundo le pase la mano por encima y decir, sigue haciéndolo, estás haciendo bien. Y nosotros no podemos hacer eso. Porque nosotros conocemos la verdad. Nosotros no estamos tratando de olvidarnos de la verdad o de darle la espalda a la verdad. Nosotros queremos ser consistentes con la verdad. Y cuando queremos ser consistentes con la verdad, nos va a tocar levantarnos en nombre de Dios y pronunciarnos. Y cuando usted se pronuncia en contra de algo, van a venir los ataques, van a venir conflictos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es la pregunta que se hicieron los apóstoles. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Queremos quedar bien con la gente allá afuera? ¿Con el gobierno queremos quedar bien? ¿O queremos quedar bien con Dios? Si para alguna cosa va a servir esto que llamamos la cultura posmoderna, si para alguna cosa va a servir, es para que nosotros determinemos lo que somos. Aquí es que se va a saber quién es quién, ¿verdad? Si de verdad somos gente que queremos honrar a Dios, o si simple y llanamente somos gente pasada por agua que cuando las cosas se ponen un poco agitadas y cuando la temperatura comienza, ¿verdad? Entonces, bueno, decimos, no, espérate. Yo quiero quedar bien con la gente. Yo no quiero buscarme una enemistad. Yo no quiero buscarme una contrariedad. Yo no quiero buscarme un enemigo. Yo no quiero buscarme un problema. Yo prefiero
llevar las cosas en paz. ¿Sabes qué? Hay un momento en que ya no puedes llevar la cosa en paz. Hay un momento en que ya no puedes ser conciliador más. Hay un momento en que tienes que decir qué es lo que crees. ¿Qué es? ¿Cuál es tu posición? Hay un momento en que tienes que marcar la línea, tienes que marcar la raya, tienes que decir, espérate, yo aquí me paro, yo en esto es que creo, yo no estoy dispuesto a lo otro. ¿Ve? Hay un momento en que nosotros, miren qué interesante, cuando uno lee Apocalipsis en el capítulo 18, Dios le dice a la iglesia, salgan de Babilonia. Es la orden que Dios le da a los creyentes, ¿verdad? Salgan de Babilonia para que ustedes no participen de sus pecados. Hay un momento en que nosotros tenemos que salir. Hay un momento en que nosotros tenemos que marcar la raya y tenemos que decir, espérate, yo me paso para este lado. Yo no me quedo en esto. Y miren, nosotros hemos vivido confortablemente en los Estados Unidos, pero sabes que las leyes están cambiando. La forma de pensar de la gente está cambiando. La forma como la gente razona las cosas está cambiando. Y sabe que nosotros los cristianos vamos a ser una minoría desagradable. Vamos a ser una minoría desagradable porque nosotros hemos decidido vivir pisando sobre la verdad. Y cuando usted quiere vivir sobre la verdad es excluyente. La verdad es excluyente. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo afirmo la verdad, al mismo tiempo que yo afirmo la verdad, estoy diciendo que todo lo otro es mentira. Usted no puede afirmar la verdad y decir que todo es verdad, porque no todo es verdad. Cuando usted dice esto es la verdad, entonces todo lo que no cabe dentro de esto es mentira. Cuando usted afirma la verdad se busca muchos enemigos, porque a la gente no le gusta escuchar la verdad. La gente no quiere ser confrontada con la verdad, porque si yo tengo que ser confrontado con la verdad y la verdad es la referencia, la verdad es absoluta, entonces eso va a demostrar que yo estoy equivocado y yo no quiero, mi orgullo no me permite reconocer, admitir que estoy equivocado. Entonces la gente no quiere tener nada que ver con la verdad. Entonces usted tiene que decidir si usted va a ser cristiano en esta cultura. Tiene que acostumbrarse a algo. Tiene que acostumbrarse que cada vez que usted se pare, usted está excluyendo. Al afirmar la verdad, usted va a tener que excluir. Y el precio de eso, el precio de quedar bien con Dios, ¿sabe cuál es el precio de quedar bien con Dios? Que no vamos a quedar bien con los hombres. Eso está a las puertas. Eso está a las puertas. ¿Por qué? Porque la verdad es excluyente. Cuando usted dice esto es verdad, usted dijo todo lo otro no es verdad. Nos buscamos un tremendo problema. Miren, la sociedad en la que nosotros estamos quiere que nosotros aceptemos como verdad el aborto, por ejemplo. Todo el mundo lo acepta. La mitad más uno lo acepta. Eso quiere decir que por ley es legal. Pero ¿sabe qué? Nosotros vamos a la palabra y nosotros sabemos que eso no, aunque sea legal, aunque la mitad más uno lo haya aprobado, aunque esté en el aparato jurídico y tenga un respaldo y sea un derecho ¿sabe que nosotros no creemos en eso? Nosotros queremos quedar bien con Dios, no con la ciudad, no con el Estado, no con el gobierno, no con las leyes que han establecido. Queremos quedar bien con Dios. Nos buscamos un problema. Nos buscamos tremendo problema. Ahora, ¿se da cuenta? Eso hasta ahora no ha sido un gran issue, pero sabe que esto está por venir.
¿Por qué? Porque nosotros le caemos mal a mucha gente. Los apóstoles, cuando comenzaron a predicar el evangelio y cuando comenzaron a hacer señales y milagros, ¿sabes qué? No le cayeron bien a la gente. Porque el que tiene el poder, el que quiere controlar las cosas, cuando algo se le sale de las manos, cuando alguien comienza a hablar de la verdad, sabe que le va a salpicar a ellos y sabe que la gente no va a reaccionar bien. Los cristianos vamos a ser una minoría perseguida. Primero vamos a ser una minoría mofada. Y eso está pasando ya. Si hablo de un cristiano, bueno, este es cristiano. O sea, por lo tanto, va a salir con alguna cosa absurda porque todavía cree en la Biblia, en ese libro antiguo, ese libro viejo, vetusto, ese libro que tiene que ver con, ¿verdad? Entonces, este es cristiano, este todavía está en las fábulas y en las leyendas y en el oscurantismo medieval, ¿no? Entonces, eso es más o menos la idea que la gente... ¿Por qué? Porque hay quienes se han ocupado de desdibujar a un cristiano. Y nos hacen creer que lo que ellos dicen sí es científico, sí es verdad. Y sabe que no es verdad. No es. La ciencia nunca hubiese sido creada ni inventada si no hubiesen habido primero cristianos. Cuando usted lee la historia, se da cuenta que quienes iniciaron la ciencia moderna fueron cristianos. Gente que quería probar que Dios era supremamente más inteligente que lo que nos habíamos imaginado. Y por eso comenzó a estudiar la ciencia. El científico, ¿quién sería el científico más de toda la historia de la humanidad? Bueno, tendríamos que pensar obviamente en Isaac Newton, el padre de la ciencia moderna. Isaac Newton es el científico más destacado. Isaac Newton era un hombre que se ceñía a las Escrituras, que creía poderosamente en las Escrituras. Entonces, ¿cómo nos van a decir a nosotros que nosotros somos trogloditas porque nosotros no aceptamos la ciencia? No, es mentira. Ellos tienen una pseudociencia que la usan diabólicamente para atacarnos a nosotros. Nosotros no aceptamos el aborto. Pero es que nosotros vivimos una sociedad de pro-choice, ¿verdad? El pro-choice significa que yo tengo el derecho de escoger. Tú tienes el derecho de escoger. ¿Y la vida que tienes aquí adentro no tiene pro-choice también? O la vida que llevas aquí adentro en tu vientre, esa sí no tiene derecho a escoger. Solamente tú tienes derecho a escoger, pero el que viene aquí no tiene derecho de escoger. ¿Se da cuenta? Esas son las grandes contradicciones de esta sociedad. Si es pro-choice para uno, bueno, tendría que ser pro-choice para todos. ¿Y acaso el que viene ahí porque no puede hablar todavía no tiene derecho a que le den el chance de vivir también? ¿Se da cuenta? Lo que quiero decir es que en el momento que nosotros como gente de fe decimos, eso no es lo que Dios dice. Dios defiende la vida, el Dios nuestro es el Dios de la vida. Y usted se para y se opone a un aborto. En ese momento usted se pronunció ética y moralmente. Y en ese momento usted se cruzó la línea. Y en el momento que usted se cruzó la línea para acá, todos los que quedaron allá automáticamente se convierten en sus enemigos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacernos los locos aquí? ¿Vamos a vivir ingenuamente? ¿Vamos a simplemente meternos en una cápsula, en una burbuja evangélica y hacer caso omiso de las realidades que nos toca enfrentar? No, miren, los apóstoles entendieron que tenían que tomar una decisión. O los agradamos a ustedes o agradamos a Dios. Mi querido, y esa es la realidad en la que nosotros estamos viviendo el día de hoy. ¿A quién quiere agradar usted? ¿Con quién es que tú quieres quedar bien? Miren, esta cultura quiere que nosotros aceptemos la homosexualidad como normal. Todo el mundo la acepta. El gobierno ya la acepta. Es legal. Es legal. La Corte Suprema lo hizo legal. Que los homosexuales tengan el derecho a casarse. No sé por qué quieren ese derecho. Además, porque dos hombres, aquí no está prohibido que dos hombres vivan juntos.
ni dos mujeres vivan juntas, eso no es ilegal. No sé por qué necesitaban casarse. Si que le querían dejar el dinero a la persona que vivía con ellos, lo único que tenían que hacer era ¿cómo se llama? Un testamento. Un testamento, todo lo que tenían que dejar en su testamento, que el dinero iba para la persona X. ¿Para qué querían? ¿Sabes para qué querían casarse? Para mancillar algo sagrado. Para eso porque ellos no tenían ninguna necesidad de casarse. ¿Qué protección adicional iban a recibir? Pero ¿sabe por qué? Porque en el fondo lo que están haciendo es mancillar algo que Dios creó. Entiéndame, la homosexualidad no es normal. Dios no hizo hombre, mujer y homosexual. No, la palabra dice, en el principio creó Dios, ¿verdad? Un hombre y una mujer, punto. Ahora nosotros tenemos un gran conflicto porque nosotros tenemos que decir, si nosotros decimos que esa es la verdad de Dios y sostenemos el diseño original de Dios, entonces nos metemos en un gran problema con la gente. Pero ahí es donde tenemos la gran decisión. ¿A quién queremos agradar? ¿Queremos agradar a la gente allá afuera o queremos agradar a Dios? Ojo, estoy diciendo esto, nosotros no somos homofóbicos. Si aquí llega un homosexual, lo recibiremos con el amor de Cristo. Lo abrazaremos en el amor de Cristo. Y si ese homosexual es un creyente en nuestra fe, lo llamaremos nuestro hermano en la fe. Ojo, pero no podemos decir que la homosexualidad está bien. Ese que llegará acá, lo abrazaremos, lo acompañaremos en un proceso de transformación. Porque el deseo de Dios y la voluntad de Dios es que cada hombre viva como hombre y cada mujer viva como mujer. Y no hay nada en el medio. Cualquier otra cosa es una desviación, producto del pecado. Y aquí todos tenemos que recuperarnos del pecado. ¿Sí me entiende? Es decir, nosotros no atacamos a ningún homosexual. Ni siquiera me gustaría escuchar palabras que son palabras de burla contra un homosexual. No las use, hermano, porque eso es malo. Eso es hacer lo que la gente hace con nosotros. No hagamos eso con los demás, mariposita, no sé qué cosa. No, saque todo eso de su vocabulario. Respete al ser humano. Ahora, tengamos claro que el ser humano es una cosa y el pecado que el ser humano practica es otra cosa. Nosotros amamos al homosexual, mas no amamos la homosexualidad, porque la homosexualidad es un pecado que está advertido aquí en la palabra. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros buscamos ayudar a esta persona, la buscamos acompañar en un proceso y sabemos que con el poder del Espíritu Santo eso es posible subvertirlo, cambiarlo, transformarlo. ¿Qué pasa si el día de mañana dicen y lo demuestran científicamente que eso es un gen? Que la persona no escogió hacer así, sino que la persona genéticamente nació así. Es algo innato, de nacimiento. ¿Qué pasaría si eso se demostrara? Bueno, mire, ya está demostrado que hay un gen que produce el alcoholismo. Hay personas que ya tienen un gen de predisposición al alcoholismo. Y eso no significa, por el hecho de que usted tenga ese gen, que usted tiene que ser alcohólico el resto de su vida. Eso no significa que ahora usted tiene licencia para emborracharse todos los días porque usted tiene el gen del alcoholismo. No, si usted tiene el gen del alcoholismo, usted tiene que aprender a vivir con mucho cuidado, porque esa propensión se puede activar y usted lo menos que debe hacer es acercarse a una botella de alcohol, porque esa propensión puede llevarlo a usted a ser un alcohólico y puede eventualmente llevarlo a la muerte. Eso ya está probado. Ahora, si el día de mañana apareciera el gen de la homosexualidad, bueno, eso no va a cambiar en nada las cosas. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengamos un gen no significa que yo tengo que hacer así para el resto de mi vida. ¿Cuántos de ustedes tienen el gen de la diabetes? Eso es algo que se hereda genéticamente de la familia. Y el hecho de que usted tenga ese gen
no significa que necesariamente usted tiene que ser diabético. Si usted se cuida, si usted hace lo que tiene que hacer, usted no tiene que terminar diabético. Y usted no tiene que acortar su vida y su calidad de vida solamente porque usted tiene el gen. Ah, no, pastor, yo no puedo hacer nada. Pues imagínese, yo tengo el gen. Bueno, espérese, no es así. El gen no determina si yo voy a vivir en pecado o no. La Biblia dice que por causa de Cristo, por causa del reino de Dios, muchos se han hecho eunucos. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que hay personas que aceptan vivir en contra de lo que es natural para ellos. ¿Sabe por qué? Porque la vida a la que nosotros estamos llamados a vivir aquí no es una vida en lo natural o según lo natural, sino según lo sobrenatural. Yo no me voy a conformar a vivir según mis genes, me voy a conformar a vivir según el Espíritu Santo de Dios. Yo voy a ceñir mi vida es a lo sobrenatural y no a lo natural. ¿Ve? Entonces, la vida en lo sobrenatural es la vida donde Dios me capacita para vivir más allá de mis defectos naturales, de mis inclinaciones naturales. Mire, usted se convirtió al Señor Jesucristo, pero el deseo de pecar sigue estando en nosotros. La naturaleza caída sigue estando en nosotros. Las inclinaciones al mal siguen estando en nosotros. ¿O yo tengo que demostrar eso jurando sobre la Biblia? No, todo el mundo sabe que eso es así. Somos creyentes, tenemos fe y el Espíritu Santo está en nosotros, pero seguimos teniendo tendencias. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Le damos rienda suelta a nuestras tendencias? No, sujetamos nuestra vida al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hemos determinado vivir no según la carne, no según lo natural, sino que hemos determinado vivir según lo sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que les estoy enseñando, mi querido? Mire, no desprecie a ninguna persona por su pecado. Ni al homosexual, ni a la lesbiana, ni a la prostituta, al prostituto, al adicto. No lo desprecie nunca, porque todos esos son pecados y todos de alguna manera participamos del pecado. Nosotros tenemos que aprender a distinguir entre el ser humano y el pecado que ese ser humano practica. Nosotros tenemos que aceptar al ser humano. Lo que no podemos aceptar es lo que ese ser humano practica. Pero ¿cómo usted le va a enseñar el amor de Cristo si usted no se relaciona con esa persona? Si usted no ama a esa persona, si usted no puede afectar con el amor de Dios a esa persona, entonces no podemos cumplir con nuestra misión. Nuestra misión es de predicarles a todos, es de a toda persona enseñarle del amor de Dios. Mire, yo no conozco ningún homosexual que diga que se siente feliz y realizado de ser homosexual. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia para cualquier persona, porque es un problema tan a la raíz del individuo, tiene que ver con la identidad de uno. Eso es una cosa terrible. Así que nosotros tenemos que tener amor, tenemos que tener compasión, no burlarnos, no atropellar, no caer en cosas homofóbicas, no hacer nada peyorativo. No, eso no es de Dios. Nosotros tenemos que respetar al ser humano. Y nosotros tenemos que mostrarle el amor de Cristo a esas personas también. Es la única manera como esas personas se van a sentir bienvenidas en la iglesia. Entonces, si usted conoce a alguna persona que es así, no le saque el cuerpo. No le saque el cuerpo. No estoy diciendo que usted, ¿verdad?, acepte o digamos, de alguna manera endose lo malo que la persona está haciendo. No, pero respete a la persona, ame a la persona. Muéstrele compasión, muestre el amor de Cristo a esa persona. Porque nosotros tenemos que ser gente, tenemos que hacer lo que nuestro Señor hizo. No podemos hacer menos de lo que nuestro Señor hizo. Y para eso Él nos dio el Espíritu Santo, para que nosotros seamos instrumentos de amor para otras personas. Ahora mire, ¿por qué le estoy diciendo esto? Que la semana pasada nosotros vimos que
tenemos que ser, si queremos sobrevivir en la cultura posmoderna, tenemos que ser gente de convicción. Pero esta semana quiero decirle que si nosotros vamos a sobrevivir en la sociedad posmoderna, en la cultura posmoderna, tenemos que ser gente que está dispuesta a sufrir por causa de Cristo. Convicción y sufrimiento. Tenemos que estar dispuestos a sufrir porque nos van a comenzar a llamar cosas, nos van a comenzar a descalificar, nos van a comenzar vamos a perder tal vez el empleo, muchas cosas pueden pasarnos porque nosotros hemos decidido pararnos sobre la verdad y hablar desde la verdad. Pero cuando usted hable desde la verdad, hable la verdad con amor. No la hable con venganza, no la hable creyéndose que usted es el juez del mundo, no hable la verdad. Usted tiene que hablar la verdad, pero tiene que hablar la verdad en el amor de Dios. Jesús nunca usó la verdad y su poder para castigar al ser humano, para vengarse del ser humano, para atropellar al ser humano. Nosotros no podemos hacer eso bajo ninguna circunstancia. Usted hable la verdad, pero hable la verdad con compasión. ¿Sí me entiende? Es una tensión. ¿Por qué? Porque despreciamos al pecado, porque Dios desprecia al pecado, pero Dios ama al pecador y por lo tanto nosotros tenemos que amarlo también. Entonces tenemos que ser firmes, tenemos que ser gente de profunda convicción, pero tenemos que ser gente que está dispuesta a sufrir por esa convicción. Y eso significa que tú y yo, mi querido, tenemos que entender que hay una tensión en la que tenemos que aprender a vivir continuamente. Porque si no, no cumplimos el mensaje de Cristo. Ve, los apóstoles entendieron algo. Si queremos llevar a cabo lo que Jesús nos encomendó, tenemos que estar dispuestos a sufrir. Nadie dijo que iba a ser fácil ser cristiano. Por lo menos de mi boca usted nunca lo ha escuchado, porque yo aquí no le inflo el globo a nadie. Yo le digo las cosas como son. Discúlpeme. Si yo dijera lo que no es, la iglesia estaría llena de gente y estaríamos una cola de gente esperando para el segundo servicio. Pero yo no le voy a decir aquí una cosa que no es verdad. Yo no le voy a decir que usted se va a hacer rico, ni se va a hacer multimillonario, ni nunca le va a pasar ninguna desgracia en la vida. Yo no le voy a decir una mentira. Yo le voy a decir que como cristiano a los apóstoles tocó sufrir. Y si a ellos les tocó sufrir, a nosotros nos va a tocar sufrir también. Es así. Es la cruda y terrible realidad. Mire, en Habacuc, capítulo 3 Habacuc, capítulo 3. ¿Lo tienes ahí, Lili? Tíramelo, por favor. Ajá, ese texto a mí ese tipo de textos que te mueven el piso. Te mueven el piso porque ese texto dice: si nada me sale bien, si las cosas no salen como yo quiero, si nunca recibo la bendición, si mis negocios no progresan, si mi salud no avanza, si todo se convierte en una tragedia, estoy dispuesto a seguir a Dios. Es decir, ¿por qué estoy detrás de Dios? ¿Por qué voy detrás de Dios? Porque me da algo, porque me promete algo, porque me hace sentir algo. ¿Por qué estoy detrás de Dios? Estoy detrás de Dios porque es la verdad. Aunque la verdad me haga daño, es mejor la verdad que la mentira. Aunque la verdad conlleve sufrimiento, es mejor vivir pisando la verdad que pisando la mentira. ¿Se da cuenta? Ese texto de Habacuc a mí me sacude el piso porque realmente me hace pensar, bueno, ¿qué pasa si mis planes de éxito nunca resultan? Si mis negocios, mis finanzas se arruinan. ¿Qué pasa si no produzco? ¿Qué pasa si mi salud se decae? ¿Qué pasa si no hay? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a maldecir a Dios? ¿Eso fue lo que hizo Job? No, ¿verdad? Job estaba consciente de que era mejor esa miseria en la que él vivía, pero sabía que había creído en el Dios verdadero. ¿Qué pasa si Dios no me promete nada? Si Dios no me asegura nada, si Dios no me da lo que yo quiero. Es decir, si no hay ninguna motivación ajena ulterior para seguir a Dios, si no hay incentivos para seguir a Dios,
si Dios no me va a bendecir, ni me va a prosperar, si Dios no me va a dar lo que yo quería, o va a complacer mis sueños, lo que yo me había imaginado. ¿Qué pasa si Dios no me da nada de eso? ¿Todavía valdría la pena seguir detrás de Dios? Bueno, eso es lo que Jesús de Nazaret hace en el Nuevo Testamento. Yo no tengo dónde recostar la cabeza. Muchachos, si están esperando un bono, no va a venir. Si están esperando, no va a venir. Estamos nosotros, es decir, ¿cuál es la motivación por la que queremos quedar bien con Dios? Si este Dios de la Biblia me va a traer mortificaciones, este Dios de la Biblia me va a traer problemas, este Dios de la Biblia va a hacer que yo pase por un montón de sufrimiento. Mire la vida de Pablo, capítulo 12 de 2 de Corintios. La vida de Pablo fue una vida anegada, una vida desastrosa, una vida tortuosa, una vida calamitosa, una vida de un problema tras otro problema. Y el hombre nunca se bajó del barco, nunca dijo, oye, hasta aquí, déjenme aquí, yo no sigo. No, hasta el último momento el hombre, y pasó problemas, dice naufragio, días sin comer, peligros, adversidades. Varias veces lo levantaron del piso, lo dado por muerto, es decir, lo levantaron para ir a enterrarlo. Apenas los signos de vida todavía los mantenía en su cuerpo. Le partieron huesos hasta más no decir. El hombre era una cosa terrible, era una vida subhumana la que le tocó vivir a Pablo por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero Pablo nunca murmuró, Pablo nunca dijo me quejo. Oró 3 veces a Dios para que le sanara una enfermedad y Dios le dijo, sabes que no te la voy a sanar, aprende a vivir con mi gracia porque no te voy a sanar la enfermedad. Oye, pero si yo oro por todo el mundo y todo el mundo se sana, ¿por qué Dios no me puede sanar a mí? ¿Sabe por qué? Porque Pablo entendió la razón por la que estaba detrás de Dios, por la que quería conseguir a Dios, por la que quería agradar a Dios. Pablo no estaba movido por ninguna motivación ajena. Si mucha gente se pelean con Dios porque Dios no le da la bendición que habían pedido, porque ahora no tienen dinero, porque todavía siguen manejando la cacharrita que tenían hace 10, 12 años. Señor, ¿no será que tengo derecho a un carrito mejor? Y entonces comienzan a blasfemar en contra de Dios. Pero espérate. Eso es usar a Dios, eso es tratar de que, porque estoy con Dios, ahora extiendo la mano para que me dé Dios como que Dios tiene que recompensarme porque lo he buscado. Si buscarlo ya es un beneficio para mí, porque Él es la verdad. Entonces encima de eso Dios tiene, además que me estoy beneficiando de estar en la verdad, entonces además tiene Dios que darme algo. Y me resiento si no me lo da. Esa es la tragedia del cristianismo occidental, que hemos venido detrás de Dios con motivaciones ulteriores. Hemos querido seguir a Dios esperando que Dios nos dé algo. Y por eso es que el cristianismo está como está, y por eso es que la gente predica las barbaridades que se escuchan, porque es que no hemos entendido que ya Dios es bastante bueno con haber dado su vida en la cruz por nosotros. Ya Dios nos amó hasta más no poder. Es decir, ¿qué más? Si ya me dio la posibilidad de lo que nadie me podía dar, la salvación eterna. Entonces yo encima de eso, si Dios no me da lo que me da, me voy, lo dejo, lo abandono, le doy la espalda. Dios mío, pero ¿qué clase de engreimiento es ese? ¿Por qué venimos detrás de Dios? Mire, mi querido, Dios quiere que nosotros, nuestra única motivación para estar con Él sea el amor. Usted se casaría con una mujer a la que ama si esa mujer le va a dar gasto, si esa mujer lo va a empobrecer. Aún así usted estaría dispuesto a casarse con la persona que usted ama. Si le va a traer problemas, si esa persona va a ser una persona enferma después de la luna de miel, esa persona se va a enfermar y usted va a tener que cargar con esa enfermedad de esa persona a la que usted ama el resto de su vida. Usted aún así estaría dispuesto a casarse. ¿Sí me entiende?
Es decir, si Dios no me beneficia en lo mismo, sino que me va a causar problemas, ¿estoy dispuesto a amar a Dios? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Estaría yo dispuesto a amarlo? ¿Estaría yo dispuesto a sufrir por el amor que le tengo? Mire lo que le voy a decir, mi querido. No se puede, es imposible entre nosotros los mortales amar y no sufrir. Amar y no sufrir no se puede. Es imposible. Si usted ama, usted comienza a sufrir en el momento que comienza a amar. Comienza a sufrir ¿por qué? O usted nunca se enamoró. Cuando usted quiere estar con esa persona día y noche. Ese es el primer sufrimiento, cuando usted tiene que separarse de la persona. Pero si usted ama a alguien, usted tiene un interés desmedido para que esa persona esté bien, y usted quiere lo mejor para esa persona, y usted comienza a trabajar. Y sabe que cuando esa persona le falta, cuando esa persona se enferma, cuando esa persona está triste, cuando esa persona se deprime, usted comienza a sentirlo también, porque usted, como quiere el beneficio de esa persona y usted no ve el beneficio de esa persona, usted comienza a sentir el mismo dolor. Su dolor llega a ser del mismo tamaño de su amor. No se puede amar sin sufrir. Usted tiene un hijo y lo ama con la vida, y usted ve que ese hijo le va mal, usted comienza a sufrir por ese hijo. Usted tiene un padre, y ese padre comienza a mermar en sus capacidades físicas. Usted comienza a sufrir porque usted ama a su padre. Usted no puede amar sin sufrir. Ahora, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos amar a Dios y no vamos a tener consecuencias? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que vamos a amar a Dios y que vamos a vivir en un pink cloud? Vamos a pisar, vamos a flotar, vamos a vivir en una... No, mi querido, no. Los apóstoles comenzaron a abrir la boca para hablar del Jesucristo resucitado. Inmediatamente los pusieron. A Pedro, antes del capítulo 8, a Pedro lo han puesto 3 veces preso en el libro de los Hechos. 3 veces lo han puesto preso. O sea, imagínense si los apóstoles dijeran, no, si me van a poner preso, yo no sigo con esto. Yo me regreso a mi barca y a pescar. Yo no quiero problemas con nadie. Yo no estoy para esto. Yo estoy muy viejo para esto. Yo me regreso a Capernaum y me voy a buscar mi barca otra vez. ¿Qué necesidad tengo yo de estar 3 veces preso? Ustedes no ven que Pedro dijo eso. Pedro sabía que Jesús era la verdad, y que si predicar el evangelio iba a llevarlo a la muerte, entonces iba a seguir abriendo su boca a predicar el evangelio, porque no importa cuál sea el sufrimiento, si esta es la verdad, si este es el Dios verdadero, entonces tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer. José Martí decía, los hombres de verdad se conocen no porque preguntan dónde se vive mejor, sino dónde está mi responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que hacerlo, o sea, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Qué es lo que me toca hacer? No sé si era Kennedy que decía, no preguntes lo que el país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el país. ¿No? O sea, no preguntes qué es lo que Dios te va a dar, sino qué es lo que tú le vas a dar a Dios. Oye, porque ya Dios te dio, ya Dios ofreció su hijo. ¿Qué más quería que diera? ¿Qué más? Es decir, vamos para el cielo y todavía vamos llorando. O sea, todavía Dios nos ofrece la eternidad, y entonces no, que además de la eternidad aquí me dé algo, que haya un adelanto, ¿no? Espérate, por favor. Si ya Dios nos dio la eternidad, no quieren, yo no me ofrezco voluntariamente a sufrir, pero mi querido, yo entiendo conscientemente que si yo quiero complacer a Dios, no voy a complacer a los hombres. Si yo quiero complacer a Dios, si yo me quiero parar sobre la verdad, no voy a complacer a los hombres. Por eso les puse el ejemplo la semana pasada de Martín Lutero. Martín Lutero se presentó ante el emperador de Europa, Carlos V, en el 1522 en la ciudad de Worms, en Alemania. Se llama la dieta de Worms, y allí Martín Lutero lo precisaron y le dijeron, usted niega que usted, todas esas doctrinas que usted está enseñando en esos libros. Y yo digo, no puedo, dice Lutero, usted
tiene que negarlas porque si no van a haber consecuencias. Mire, no puedo ir en contra de mi conciencia. Si ustedes me prueban por la palabra que yo estoy equivocado, me desdigo. Pero si ustedes no me lo pueden probar por las escrituras, yo no puedo ir en contra de lo que dice Dios. ¡Wow! Eso se llama convicción, de estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. ¿Sabe lo que decía Lutero? Lutero decía, el único sufrimiento que está justificado, ojo, el único sufrimiento que está justificado es cuando nosotros sufrimos por obedecer la palabra. Dios no quiere que tú sufras. Nosotros no creemos en flagelaciones, nosotros no creemos en la vida anacoreta, en la vida, ¿verdad? En ese tipo de lo que hacían los monjes ermitaños, No, nosotros no creemos en ese tipo de cosas. Pero si te toca sufrir, que sea por obedecer la palabra de Dios. Y te va a tocar sufrir, porque en el momento que tú quieras ser consistente con la verdad de Dios, vas a abrir tu boca y vas a decir la verdad de Dios, y a la gente no le va a gustar la verdad de Dios, porque ya te dije lo que la palabra enseña en Juan, en el Evangelio. La gente quiere refugiarse en las tinieblas, porque cuando se arriman a la luz, se muestra el pecado de la gente. La gente no quiere vivir en la luz, porque la gente no quiere admitir que está viviendo en pecado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el cristianismo occidental? Bueno, ya no usa la palabra pecado. Ya usa otros términos para suavizarle la cosa, para que la gente no se sienta mal, porque si la gente se siente mal se te va a ir de la iglesia, entonces no te conviene. Entonces, ¿qué haces? Comienzas a usar unos términos que son políticamente correctos, para que la gente no se sienta ofendida. ¿Sabes qué, mi querido? ¿Sabes qué? Lo que Dios llama pecado, se llama pecado. Yo no lo puedo llamar de otra manera. Yo no lo puedo pintar, dibujar de otra forma, presentarlo, empacarlo de otra manera para que... No, si aquí dice que es pecado, se llama pecado. Se llama pecado. Porque yo no decidí que eso se llamara pecado. Lo decidió Él y Él no se pudo haber equivocado. Y si Dios dice que la homosexualidad es pecado, es pecado. Aunque a mí no me guste, aunque yo quiera ser políticamente correcto, si dice que es pecado, ¿sabe qué? Yo ahí no me meto. Dios dice que eso es pecado. Es pecado. Amo al homosexual, pero no amo al pecado del homosexual. ¿Ve la diferencia? Ahora, cuando usted se para en la verdad y usted dice eso, usted no va a caer bien. ¿Y sabe qué? Esta gente son gente bien organizada para oponerse a quienes se les oponen. Y en el momento que usted se le opone a ellos, créame, va a tener problemas. Porque son gente beligerante y son gente muy agresiva por defender sus agendas. En el momento que usted se para y dice lo que usted piensa según las Escrituras, su convicción según las Escrituras, usted se puede buscar un problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir, ¿voy a agradar al hombre o voy a agradar a Dios? ¿Voy a agradar al hombre o voy a agradar a Dios? Mire, todo lo que Dios quiere es que nosotros vivamos con Él por lo que lo amamos. Si nosotros lo amamos, ¿qué es lo que Dios quiere entonces de mí? Digamos que nosotros decidimos en esta iglesia seguir a Dios porque Él es la verdad. Y decidimos dejar fuera toda motivación ajena al amor a Dios. La pregunta que yo me hago entonces es la siguiente: ¿qué implica entonces amar a Dios? Con esto terminamos. Juan capítulo 14, verso 22. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, verso 22. ¿Lo tienes ahí, Lili? Ok, tíramelo, ahí está. Ok, mire lo que dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo sé yo de verdad que tú amas a Dios? Tienes que estar dispuesto a respaldar esto que está aquí. ¿Ve qué paquete tan grande? Aquí es donde Dios ya no es conveniente. Porque Él dice que lo único que quiere es que yo lo ame. ¿Y cuál es la implicación de amarlo?
que yo tengo que estar dispuesto a respaldar esto? ¿Qué paquete? Porque si Dios me dijera, bueno, ámame, mándame florecita y escríbeme poemas y ven los domingos de la mañana y cántame muchos signos de alabanza y levanta tus manos, sería maravilloso, ya no habría ninguna implicación ética ni moral. Pero el Dios de la Biblia dice, si me amas, respalda tu amor con esto. ¡Wow! ¡Qué paquete! Porque en el momento que Dios me dice que yo me ciña por la Escritura, tengo que pararme encima de la verdad, y la verdad es una papa caliente, la verdad es excluyente. En el momento que usted se pronuncia, tiró una línea en el piso, usted quedó de este lado y el resto de la humanidad quedó del otro lado. Eres tú contra el mundo. Eres tú contra la mitad más uno, eres tú contra el gobierno, eres tú contra la Constitución de los Estados Unidos, eres tú contra la opinión pública, eres tú contra todos los demás. Si me amas, guarda mis mandamientos. Qué lío tan grande. Valdrá la pena. Mire, en Florencia hubo un hombre llamado Girolamo Savonarola. Este hombre, Savonarola, comenzó a predicar desde el púlpito de su iglesia. Era un cura, pero que se abrazó a la palabra de Dios, se abrazó a las Escrituras y comenzaba a predicar la palabra y comenzó a levantar polvo y ronchas en la ciudad, porque los magnates de esa ciudad, nada más y nada menos que Lorenzo de Medici. Imagínense, Lorenzo de Medici era el hombre más rico en toda Italia. Lorenzo de Medici, ¿verdad? Que es, a propósito, su hijo llegó a ser el Papa León X, que tenían caudales de dinero y que ellos promovían las bellas artes, y esa gente se comenzó a incomodar con la predicación de este hombre, porque este hombre estaba predicando la verdad, y la verdad te incomoda, la verdad te saca de tus casillas, la verdad comienza a decir que tú tienes un problema, la verdad comienza a decir que tú eres un bandido, la verdad comienza a mostrar en realidad quién eres tú. Y cuando ellos escuchaban predicar a Savonarola, que predicaba el evangelio sin pelos en la lengua, ¿qué pasó? Se comenzaron a incomodar y convencieron al Papa de que callara a este hombre. ¿Y sabe lo que hizo el Papa? Le ofreció un capelli rosso, ¿no? Le ofreció un sombrero rojo. Y el sombrero rojo era lo que usaban los cardenales. En otras palabras, le dijeron, si te callas la boca, te ofrecemos un sombrero rojo, te ofrecemos el puesto de ser un cardenal. En otras palabras, iba a ser parte de la corte del Papa, y con los privilegios y los beneficios, las regalías, todas las cosas maravillosas de ser parte de la corte del Papa. Los cardenales son la corte del Papa. ¿Y sabe lo que respondió Savonarola? Savonarola le mandó un papel al Papa que decía, sí, un sombrero rojo, pero de sangre, le dijo. Yo quiero que usted me dé, pero de sangre. En otras palabras, lo que estaba diciendo, yo estoy dispuesto a morir por lo que estoy predicando. Yo estoy dispuesto a seguir abriendo mi boca, aunque me cueste la muerte, aunque me cueste bañarme de sangre, estoy dispuesto a seguir predicando el evangelio. Wow. Atanasio fue, gracias a Atanasio tenemos la doctrina de la Trinidad. Porque Atanasio fue la persona que en el concilio de Nicea, en el 325 de la era cristiana, se paró ante los arrianos y les demostró por las Escrituras que la palabra de Dios enseña, habla de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no estaba dispuesto a que Jesucristo fuese tratado como una creación, como el junior de Dios. Y dijo, no, Jesucristo es Dios mismo. ¿Y sabe qué? El emperador era arriano. Los grandes, la mitad de la cristiandad era arriana. Y sabe que donde vivía Atanasio, todo el mundo era arriano. Imagínense, él era el gran postulador de la doctrina de la Trinidad, y todos los que lo rodeaban no lo eran.
¿Y sabe lo que pasó? 5 veces tuvo que irse de la ciudad de Alejandría, el norte de África, en Egipto, donde ese hombre vivía. 5 veces salió exiliado de la ciudad por mantener la verdad de lo que creía. Lo persiguieron, lo refundieron, le tocó vivir en el exilio muchísimos años, regresaba, lo volvían a exiliar, pero nunca dejó de decir: Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por Jesús? ¿Estás dispuesto a sufrir? Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Si yo estuviera predicando hoy de la bendición y de la prosperidad, créame, habría una fila de gente allá afuera. Pero estamos hablando del sufrimiento que conlleva servir a Jesucristo. ¿Está usted dispuesto, mi querido, a sufrir por Jesús? ¿Está usted dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por causa de Jesucristo? Ese es el evangelio el evangelio sin florecitas, mi querido. Es el evangelio sin aditivos. Ese es el evangelio plain. The mere Christianity, como decía C.S. Lewis. This is the mere Christianity. ¿Está usted dispuesto a seguir a Jesucristo aún si te va mal? Aún si Jesucristo te causa problemas, aún si Jesucristo te causa dificultades, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús y decir: Jesús es Dios, Él es la verdad, no me retracto, no me callo, me mandan a la cárcel, sigo diciendo que Jesús? ¿Estoy dispuesto a eso? Esta es la preparación para lo que viene. Vivimos en una cultura que cada vez va a ser más hostil contra nosotros. Va a ser hostil contra los cristianos. No solamente porque se va a mofar, no solamente porque nos van a presentar, como dije, como gente inculta, iletrada, troglodita. No solamente por eso. Nos van a perseguir. Nos van a quitar nuestros derechos. Pero ¿sabe qué, mi querido? La Escritura dice: es mejor quedar bien con Dios que quedar bien con los hombres. Josué, hubo un día que tuvo que tomar una decisión. Tuvo que hacer lo que hicieron los apóstoles. Dijeron, Josué tenía que determinar si seguía o no seguía. Le dijo, mire, habló con el pueblo y se sincerizó con el pueblo y les dijo, mire, ustedes hagan lo que ustedes consideren. Ustedes hagan lo que ustedes consideren. Pero mi casa y yo vamos a seguir a Yahvé. Mi casa y yo. Ya hicimos una resolución. Ya determinamos lo que va a pasar. Y aunque allí, en la tierra prometida, no haya lo que... Vamos a entrar igual. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a seguir lo que Dios dijo. ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? Yo le confieso que yo no me estoy ofreciendo voluntariamente para sufrir, porque no es que yo no soy masoquista ni tengo ninguna enfermedad mental de ese tipo. Yo sé que esto no es agradable, pero mi querido, si la cosa se pone de ese color, yo quiero estar preparado, yo quiero tener hecha mi decisión. Yo no quiero hacer mi decisión cuando llegue el momento. Yo hago mi decisión hoy. Yo voy a seguir a Jesucristo. Yo voy a sufrir por Él si es necesario. Hasta las últimas consecuencias. Porque yo prefiero sufrir pisando la verdad que vivir en la comodidad pisando sobre la mentira. Jesucristo es la única verdad que hay. Fuera de Jesucristo no hay ninguna verdad. No hay ninguna verdad. Fuera de Jesús de Nazaret, Él es la única verdad que hay. Nos ponemos en pie. Padre, danos la gracia de poder ser consecuentes con lo que decimos creer. Que nuestra credenda y nuestra agenda sean la misma. Que no haya divergencia ninguna
entre lo que afirmamos y lo que hacemos. Señor, danos tú, añádenos tú en el Espíritu el tesón, la valentía, el denuedo, la osadía, el coraje santo para poder guardar tus mandamientos, para poder pararnos al lado de la Escritura y atrevernos a decir como convicción lo que tú dices que es, lo que tú dices que es. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos hagas a cada uno de nosotros hombres y mujeres de arrojo, de audacia santa, de tenacidad en el Espíritu. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén, amén. Dale un abrazo a tu hermano y dile: estoy dispuesto a sufrir por Jesucristo.